Hola, qué bueno que nos acompañan hoy. Vamos a hacer una revisión, pues, bastante enfocada en valvulopatías. Es un tema que sí o sí viene en el ENARM. Y bueno, nos vamos a basar en las guías de práctica clínica oficiales para ir directo a los puntos clave. Exacto. Hola, qué bueno tocar este tema. Identificar y manejar bien estas enfermedades valvulares es, pues, fundamental, tanto en la práctica diaria como, claro, para el examen. Perfecto. Pues entremos en materia. ¿Cuáles dirías que son las valvulopatías, digamos, principales que hay que dominar? Me refiero a estenosis, insuficiencia, mitral, aórtica, tricúspide, justo esas. Mitral y aórtica son las más frecuentes, pero la tricuspidia también tiene lo suyo. Y entender la causa es el primer paso, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, la fiebre reumática. Aunque ya no es tan prevalente como antes, sigue siendo la causa número uno de estenosis mitral. Y ojo, también es muy común en la enfermedad tricuspidia. La GPC del IMSS, la 242-09, dice que más del 85% de los casos tricuspidios tienen ese origen. Interesante. O sea, la sospecha cambia según el paciente. ¿Y qué otras causas vemos? Quizá más en adultos mayores. Ahí cambia el panorama. En adultos mayores, lo más común es la causa degenerativa, la calcificación senil, típicamente para la estenosis aórtica, pero también puede causar insuficiencia mitral, ya sea por prolapso o por calcificación del anillo mitral. Y bueno, no hay que olvidar las congénitas, como la válvula aórtica bicúspide que predispone a estenosis o insuficiencia, o la enfermedad de Epstein a la tricúspide. Claro. Y aparte de esas, ¿otras causas relevantes? Sí, claro. La endocarditis infecciosa, que puede afectar cualquier válvula y causar insuficiencia aguda o crónica. La cardiopatía isquémica, que puede llevar a insuficiencia mitral funcional. Incluso cosas menos comunes como el síndrome carcinoide, que afecta más al lado derecho, o algunos fármacos. Mencionaste fiebre reumática, que es un clásico del ENARM. Si ya pasó el cuadro agudo, ¿cómo evitamos que siga dañando? Pregunta clave. La profilaxis secundaria es esencial. Las guías 235 y 242 del IMSS lo dejan muy claro. El esquema de elección es la penicilina G-benzatínica intramuscular mensual. La duración varía mucho. Pueden ser 10 años o hasta los 40 si quedó daño valvular. O 10 años o hasta los 21 si hubo carditis pero sin secuelas. Y si no hubo carditis, 5 años o hasta los 21. Incluso, en algunos casos graves, puede ser de por vida. Entendido. Prevención secundaria crucial. Ahora, ya tenemos la valvulopatía. ¿Cómo la clasificamos? ¿La estadificamos? Usamos dos ejes principales. Para los síntomas, la clasificación funcional de la NHA, de I a IV, muy útil. Pero para guiar el tratamiento, sobre todo cuándo intervenir, usamos la estadificación evolutiva de la AHAC. Las guías del IMSS la retoman, va de A a D. A es solo riesgo. B es progresión leve a moderada pero sin síntomas. C es severa asintomática y D es severa y ya con síntomas. Esa de A a D suene muy importante. ¿Qué define el estadio C? El que es severo pero asintomático. Exacto. Y se divide en C1 y C2. C1 es severa asintomática, pero el ventrículo todavía está bien. C2 es cuando, aunque no haya síntomas claros, ya empieza a haber repercusión. O sea, el ventrículo izquierdo se empieza a dilatar o a perder un poquito de fuerza. Eso es una señal de alerta. Ok, C2 ya es una señal de alerta, aunque el paciente se sienta bien. Ahora, el diagnóstico. ¿Qué síntomas nos deben hacer sospechar? El más común, por mucho, es la disnea, el ahogo. Pero hay que poner mucha atención a la angina y al síncope, sobre todo si sospechamos estenosis aórtica. Son de mal pronóstico si no se tratan pronto. Si vemos edema en piernas o ascitis, hay que pensar en el lado derecho, en la tricúspide. Y las palpitaciones muchas veces son por fibrilación auricular, especialmente en estenosis mitral. Bien. Y al explorar al paciente, ¿qué buscamos con el estetoscopio o al revisar pulsos? La auscultación es, pues, la reina aquí. Hay que buscar los soplos característicos. El sistólico yectivo rudo en la estenosis aórtica. El holosistólico que ocupa toda la sístole en la insuficiencia mitral o tricuspidia. Y el diastólico como un retumbo en la estenosis mitral. También sonidos como el chasquido de apertura en estenosis mitral o el clic de eyección en la aórtica. ¿Y los pulsos o el cuello? También dan pistas.
El pulso clásico de la estenosis aórtica severa es el parvus heptardus, pequeño y lento en subir. Y en el cuello, el pulso venoso yugular. Una onda A gigante sugiere estenosis tricuspidia. Una onda B muy prominente, insuficiencia tricuspidia. Con esa sospecha clínica fuerte, ¿qué estudios nos confirman todo? El electrocardiograma nos ayuda a ver arritmias como la FA o si hay crecimiento de cavidades. La radiografía de tórax nos muestra el tamaño del corazón, si hay congestión pulmonar. Pero el estudio clave, el fundamental, es el ecocardiograma transtorácico, el ETT. Ese nos dice si es esta valvulopatía, probablemente por esta causa, es de esta severidad, midiendo áreas, gradientes, cuánto regresa la sangre y cómo está el músculo cardíaco, la función ventricular, la FEBI, los diámetros. Y hasta estima la presión pulmonar. Y el transesofágico, el ETE. Ese lo reservamos para casos específicos. Si el ETT no da una imagen clara, o si queremos ver detalles muy finos como trombos en la orejuela o vegetaciones de endocarditis. Perfecto. Entonces tenemos diagnóstico y estadificación con el eco. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se maneja? Depende totalmente del estadio y de si hay síntomas o no. Si es un estadio B, o sea, leve o moderado y asintomático, básicamente es vigilancia. Clínica y con eco cada año o hasta cada 3-5 años según qué tan leve sea. Si es estadio C, severo asintomático, la vigilancia es más estrecha. Eco cada 6 a 12 meses y aquí es donde buscamos activamente esos datos de disfunción ventricular que te decía. FEBI menor a 60% o que el ventrículo se dilate mucho o que la presión pulmonar suba por arriba de 50-60 milímetros de mercurio. Si aparece algo de eso, aunque no haya síntomas, ya se considera intervenir. ¿Y si ya es estadio D? Severo y sintomático. Ahí no hay duda. Esos pacientes necesitan una intervención quirúrgica o percutánea. Ok. Y mientras se decide o si no son candidatos inmediatos, ¿qué papel juega el tratamiento médico? Es súper importante para controlar los síntomas y evitar complicaciones. Usamos diuréticos si hay datos de congestión para aliviar la disnea. Si hay fibrilación auricular, hay que controlar la frecuencia cardíaca, usualmente con beta bloqueadores o calcio antagonistas no dihidrapiridínicos. Y algo fundamental, la anticoagulación. Con warfarina o acenocumarol es obligatoria si hay FEA, si el paciente tiene una válvula mecánica o si ya tuvo un evento embólico. El objetivo de INR suele estar entre 2.0 y 3.5. Aunque, ojo, a veces hay metas más altas, como menciona la GPC de tricúspide, para prótesis combinadas. Y si ya hay datos de falla cardíaca, pues entran los IECAS o ARAI, los beta bloqueadores y la espironolactona. Hablaste de intervención. ¿Cuánto exactamente se indica? ¿Y qué opciones tenemos? ¿Y qué riesgos tienen? La indicación principal es muy clara. Valvulopatía severa sintomática, o sea, estadio D. Y la otra indicación fuerte es la severa sintomática, estadio C, pero con esos datos de alarma, deterioro ventricular o hipertensión severa. Las opciones dependen de la válvula y la causa. Para estenosis mitral reumática, si la anatomía de la válvula lo permita, se prefiere la valvuloplastía percutánea con balón. Es menos invasiva. Para insuficiencia mitral degenerativa, lo ideal, si se puede, es la reparación valvular. Conservar la válvula nativa es mejor. Y en insuficiencia tricuspidia funcional, a veces se hace una anuloplastia. Si nada de eso es posible o adecuado, entonces vamos al reemplazo valvular quirúrgico. ¿Y ahí qué tipo de válvula se pone? ¿Mecánica o biológica? Esa es otra decisión importante. Las mecánicas duran mucho, teóricamente toda la vida, pero necesitan anticoagulación permanente, con los riesgos que eso implica. Las biológicas duran menos, quizá 10, 15 años, pero generalmente no requieren anticoagulación a largo plazo, a menos que haya FA u otra indicación. La elección depende de la edad del paciente, comorbilidades, estilo de vida y su preferencia. Y los riesgos generales de la cirugía, pues son los de cualquier cirugía cardíaca. Sangrado, infección, arritmias, riesgo anestésico y a largo plazo, problemas con la prótesis, trombosis, endocarditis o que se desgaste, la biológica, o falle. Ya ha intervenido el paciente, ¿cómo es el seguimiento? ¿Y cómo funciona la referencia entre niveles de atención? El seguimiento por cardiología es de por vida, sí o sí. Si tiene válvula mecánica o sigue anticoagulado por FA, necesita controles de INR periódicos, generalmente mensuales.
y ecos de control para ver cómo funciona la prótesis y el ventrículo. La frecuencia varía. La referencia suele ser así. Sospecha en primer nivel, se manda a segundo nivel con cardiología para confirmar con eco. Si se confirma y es severa o requiere manejo complejo, va a tercer nivel para estudios avanzados y planear la intervención. Una vez operado y estable, puede regresar a segundo o incluso primer nivel para el seguimiento crónico. Excelente. Creo que cubrimos los puntos esenciales. Entonces, para resumir y que se nos quede, el eco es la herramienta diagnóstica clave. El manejo se guía por los síntomas y la severidad, pero también por la repercusión en el ventrículo, incluso en asintomáticos. Y no olvidar las indicaciones precisas de anticoagulación y cuándo es momento de intervenir. Totalmente. Y añadiría un último pensamiento. Las guías son nuestra base, son fundamentales, pero al final cada paciente es un mundo. Siempre hay que individualizar la decisión, sopesar muy bien el riesgo contra el beneficio de cada opción, sobre todo en pacientes mayores con otras enfermedades o en los asintomáticos limítrofes. Muy buen punto. Pues mil gracias por esta revisión tan completa y enfocada para el ENARM. Esperamos que a todos los que nos escuchan les sea de gran utilidad. Les deseamos muchísimo éxito en su examen. Sí, mucho éxito. Y si les gustó este repaso, si les sirvió, pues no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like, que siempre ayuda, y compártanlo con otros colegas que también estén en la recta final de preparación. Hasta la próxima.